Hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias al Dios Todopoderoso por este tiempo hermoso que tenemos de congregarnos y de estar juntos espiritualmente, aunque no estemos juntos físicamente, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por regalarnos estos espacios y tener la bendición de poder llegar a sus hogares, y llegar a sus familias y llegar a sus corazones, mis hermanos. Quería mencionarles algo, darle gracias al Señor por este tiempo, por este espacio que nos regala. Estaba yo revisando la página de la iglesia y realmente damos gracias a Dios porque llegamos no solamente a los hermanos de la iglesia, sino que estamos llegando a muchas personas a quien Dios dispone sus corazones, y no solamente aquí en nuestro país, sino también a hermanos que están en Colombia, hermanos que están en Brasil, hermanos que están en Venezuela, hermanos que están en Estados Unidos, en Italia, en Nueva Zelanda, en Alemania y otros países que ahorita no recuerdo bien. Así que damos gracias a Dios por ese progreso que va teniendo la predicación de la palabra, y supongo yo que el Señor también así estará haciendo en muchas de sus iglesias a nivel del mundo. Por ello entonces agradecemos a Dios, y qué bendición es poder tener este tiempo y este espacio, hermano. Así es que le pido que disponga su corazón ahí donde está. Vamos a tener entonces este tiempo de escuchar la palabra de Dios, y yo les pido por favor que abran sus Biblias, sí, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Tercera de Juan, casi el penúltimo, antepenúltimo libro de la Biblia, sí, porque después de Tercera de Juan viene Judas y después inmediatamente está Apocalipsis. Entonces, abra por favor ahí su Biblia, Tercera de Juan. Vamos a leer los primeros 12 versículos y también van a estar en la pantalla, pero es bueno que usted tenga abierta su Biblia, porque no van a ser los únicos versículos que vamos a estar citando en esta mañana, sino que van a haber otros versículos que no van a estar en pantalla, y por ello va a ser necesario que usted tenga su Biblia abierta, ¿sí? Muy bien, ¿qué dice Tercera de Juan? Desde el versículo 1 al 12 dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11 y 12. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Finalmente, los versículos 13 y 14 al 15 dicen lo siguiente: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Nuestros saludos para todos ustedes, mis hermanos. Esperamos verlos en breve y esperamos verlos cara a cara, como dice aquí al final de Tercera de Juan. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos, pronto volvernos a ver personalmente, cara a cara,
aquí en la congregación de volver a estar juntos en armonía. Es un deseo entonces que la misma Biblia, la palabra de Dios lo revela aquí, y es un deseo mío, y yo sé que de todos ustedes como hermanos en Cristo, volvernos a ver pronto. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Entonces, el tema en esta mañana es prosperidad en tiempos de pandemia. Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana. Y hablando de prosperidad, estaba leyendo las noticias, dice que en esta pandemia las ganancias combinadas de las 10 personas más ricas del mundo, ¿sí? Durante la pandemia del coronavirus, en lo que va ya casi de este año, de un año, ¿no? De un año, desde marzo del año pasado, desde diciembre del año pasado que comenzó en China, ¿sí? Por todos estos 12 meses y un poco más, estas 10 personas, las personas más ricas del mundo, han acumulado una riqueza de 540 millones de dólares, ¿sí? 540 millones de dólares. Según un estudio que ha hecho una ONG llamada Oxfam, ¿sí? Esta ONG, en su estudio que hace, en su análisis que hace, llega a una conclusión y dice lo siguiente: esta cantidad sería suficiente para evitar que los habitantes del mundo caigan en la pobreza a causa de este virus y pagar una vacuna para todos, dice, ¿no? O sea, ese dinero que han acumulado ellos en todo este periodo, en los cuales de estas personas ricas, principalmente las que tienen las empresas de la tecnología, han cuadruplicado, triplicado su riqueza en este tiempo. Dice que con esa riqueza que han acumulado bastaría para sacar de la pobreza a todas las personas que han caído a causa de este virus, y adicionalmente para vacunarlos a cada uno de ellos, ¿no? Dice además lo siguiente, informa esta ONG, que en su informe encontró que la riqueza total de los multimillonarios era equivalente al gasto total de todos los gobiernos del G20 para recuperarse del virus. ¿Y sabe cuáles son los países de la G20? La G20 es una organización intergubernamental de países emergentes e industrializados que representan, escuche bien, el 66% de la población mundial y representan el 85% de la economía mundial, ¿sí? De la economía mundial. ¿Quiénes forman esta organización de G20? Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, India, Indonesia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Todos estos países que forman esta organización intergubernamental G20 representan el 66% de la población mundial y representan el 85% de la economía mundial. Y estas 10 personas más ricas del mundo, que tienen una riqueza acumulada de 540 millones de dólares, producto de sus negocios en esta pandemia, dice que con ese dinero podrían pagar, el gasto total de todos estos gobiernos para recuperarse. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo entiendo así, no sé si usted ha escuchado, ha puesto atención a lo que estoy diciendo. Entiendo que si estos 20 países, o más de 20 países, porque son 20 más la Unión Europea, si representan el 66% de la población y manejan el 85% de la economía mundial, estas 10 personas tienen el manejo del mundo entonces, con el dinero que tienen, ¿sí? Estas 10 personas más ricas, multimillonarias. Bueno, eso es lo que quería compartirles como introducción al tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de las riquezas? Mire, yo estaba buscando Habacuc 2:9, escuche bien, Habacuc 2:9 en el Antiguo Testamento, dice: oye tú que te enriqueces aprovechándote de los demás, con eso solo consigues arruinar tu casa. ¿Pensaste que colocando tu nido así de alto quedarías a salvo del peligro? Eso lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Eso dice la verdad de la palabra de Dios. Y realmente estas 10 personas multimillonarias se han aprovechado del dolor, de la enfermedad, de la necesidad y de todo lo que ha generado esta desestabilidad a nivel mundial producto de esta pandemia. Entonces es una riqueza pues mala vida, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios, ¿sí?
Y cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesús cuenta una parábola, ¿sí?, en Lucas 12 y 19 al 21, voy a citar solamente 2 versículos. Dice un hombre que quería asegurar su futuro y ya había acumulado riqueza, ya no tenía dónde más ponerla. Entonces pensó y dijo: diré a mi alma, tumbaré estos lagares y construiré unos lagares más grandes para acumular más riqueza. Entonces al final dice Lucas 12 del 19 al 21, dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso fue lo que dijo la persona. El siguiente versículo dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que la palabra de Dios, que es una verdad que abarca todas las áreas de la vida del ser humano, habla esto acerca de las riquezas mal habidas, ¿sí? Muy bien, entonces en esta mañana vamos a ver la prosperidad bíblica, cuál es el propósito para alcanzar esta prosperidad bíblica y cómo en tiempos de adversidad o en estos tiempos de pandemia, ¿sí?, debemos desear ser prosperados a fin de glorificar a Dios, ¿sí? Primero que todo, si usted ha puesto atención a la lectura bíblica de Tercera de Juan, varias veces se repite la palabra verdad. 7 veces se repite la palabra verdad. Y yo tengo aquí mis notas, entonces, donde he resaltado, ¿dónde se repite la palabra verdad? Mire, dice el primer versículo: a él amado, a quien amo en la verdad, dice. Después dice: y dieron testimonio de tu verdad. Después dice: de cómo andas en la verdad, el oír que mis hijos andan en la verdad, para que cooperemos con la verdad, aún la misma verdad a testimonio de Demetrio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces se habla del amor de la verdad, se habla de el testimonio de la verdad, se habla del andar en la verdad, de caminar en la verdad, se habla entonces de cooperar con la verdad, y se habla de la verdad misma, y se habla entonces acerca del testimonio de hermanos que andan en la verdad. La verdad entonces es una palabra que se repite aquí 7 veces, ¿sí? Amar en la verdad, si lo queremos resumir en qué partes, entonces es amar en la verdad, es andar en la verdad o vivir en la verdad, es dar testimonio de tu verdad, es que anden otros en la verdad, y es cooperar con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa fue la pregunta que se hizo Pilatos cuando lo tuvo a Jesucristo al frente, ¿sí?, para juzgarlo cuando estaba ahí en la corte, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba en ese juicio que era injusto. Y ahí Pilatos pregunta de una manera irónica, después de que Jesús le revela y le responde una pregunta. Después Pilatos irónicamente y con mucho cinismo pregunta: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad, no? Y esta pregunta, entonces, la Biblia responde que es la verdad. Jesucristo mismo lo responde en Juan 18:37, el Evangelio de Juan 18:37, dice así la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Escuche bien, mire cómo Jesús responde: yo para esto he nacido. Y dice: y para esto he venido al mundo. Entonces la pregunta es: ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y él da la respuesta, ¿sí? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para eso vino Jesús, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio, para testificar acerca del Padre, ¿sí? Para testificar entonces acerca de la verdad gloriosa de Dios. Y a partir de ese momento Jesús hace una división histórica para toda la raza humana, que hay los que oyen la verdad y siguen su verdad, y hay los que no oyen la verdad y no siguen su verdad, y que se quedan con la gran interrogante como Pilatos: ¿y qué es la verdad? Y hasta ahora muchas personas entonces siguen con esa interrogante y no encuentran una respuesta. La verdad había sido puesta a un lado por el pueblo de Israel. Una referencia la da el profeta Isaías
en el capítulo 59, versículo del 12 al 15, ¿sí? La verdad había sido puesta a un lado por el pueblo de Israel. ¿Qué dice Isaías? Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, ¿sí? Revelándole el pecado a su pueblo Israel. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en las plazas, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, dice, ¿no? Entonces, en este texto, Isaías está revelándole cuál es el pecado de Israel: prevaricar, mentir contra Dios, el apartarse de Dios, hablar calumnias, rebelarse, concebir, proferir el corazón de la palabra, y el haber puesto tropiezo a la verdad, y no solamente el haber puesto tropiezo a la verdad, sino el haber detenido la verdad. Así es que Israel falló a Dios. Israel, que tenía el propósito de parte de Dios de dar a conocer la verdad al mundo entero, Israel le falló a Dios. Los reyes le fallaron a Dios también, ¿sí? Entonces tuvo que venir Jesús a este mundo. Ya que los reyes le fallaron a Dios, ya que Israel le falló a Dios, entonces tuvo que venir Jesús mismo, ¿sí? Por eso dice el Evangelio de Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo he venido a dar testimonio de la verdad, ¿sí? Así es que Jesús es la verdad encarnada que vino a este mundo a salvarlo del pecado y a dar testimonio de la verdad. El Dios del universo, en la persona de Jesús, vino para darnos a conocer la verdad. Vino para darnos a conocer la verdad. En Jesús y en su palabra tenemos, mis amados hermanos, tenemos la verdad que transforma nuestras vidas, que guía nuestras vidas, ¿sí? Que progresa nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hay una conexión entre la salvación y la verdad bajo la cual nosotros debemos vivir, bajo la cual nosotros debemos hacer morir el viejo hombre y que hayan frutos dignos de arrepentimiento por producto de que nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios. Esto quería darles entonces como una introducción acerca de cosas de la verdad, pero ¿cómo reacciona el mundo? ¿Cómo reacciona el mundo a la verdad? Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24 y 25, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo ha reaccionado el mundo ante la verdad? Cambió la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Por la mentira. Así está el mundo el día de hoy, ¿sí? Cuando una persona se aleja de Dios, se aleja de la verdad y la visión de la vida se distorsiona porque las verdades relativas de este mundo realmente son una falsedad y un engaño. Cuando una persona se aleja de Dios, se aleja de la verdad absoluta de Dios y se inunda de una verdad relativa que finalmente es un engaño y es una mentira y es una falsedad. Fuera de Dios solamente hay mentiras, ¿sí? ¿Que conducen a qué cosa? Conducen a la desdicha, al desengaño, a la frustración, a la queja y conducen también a incitar al hombre al éxito, a la prosperidad, pero a la prosperidad netamente humana que ofrece este mundo y que vende la idea de que el éxito está al alcance de todos y si no tienes éxito tú eres un fracasado en este mundo. Esta prosperidad que ofrece el mundo es como una hierba que está y luego desaparece, ¿sí? Y es aquella prosperidad que envanece al hombre, que lo vuelve egoísta, egocéntrico y que endurece a las personas. Esa es entonces la verdad de este mundo, que realmente es una falsedad y un engaño. Sin embargo, la verdad de Dios, ¿sí? La verdad de Dios nos conduce
a una vida bienaventurada, nos conduce a una vida llena y plena de gozo continuo. La verdad de Dios, escuche bien mi hermano, nos conduce a una vida con propósito. La verdad de Dios nos da a nosotros una paz en medio de las tormentas, en medio de esta tribulación, en medio de estas angustias que muchas personas están viviendo, que muchos vivimos. La verdad de Dios nos consuela y nos regala una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Y en el aspecto de la prosperidad, ¿sí?, la verdad de Dios construye una prosperidad con valores eternos, donde siempre, siempre la verdad, la prosperidad espiritual es la de mayor valor para Dios, ¿sí? Y ese es el testimonio vivo en la persona de Gallo, a quien Juan le dirige esta carta, ¿sí? Ese es el testimonio de este siervo de Dios, de este hermano en Cristo, que tuvo una prosperidad en todas las áreas, de la cual Juan le desea, ¿sí?, de todo su corazón. ¿Por qué? Porque su vida se basaba en la verdad, y porque todo lo que él hacía se basaba en la verdad, ¿sí? Así es que lo primero que podemos ver aquí en esta tercera epístola de Juan, vemos aquí en el versículo 1, dice el anciano a Gallo. ¿Quién es el anciano? El anciano es Juan, porque Juan ya está en una edad muy adulta, ¿sí?, en una edad muy adulta, y escribe esta carta. Son las últimas cartas que él escribe. Después de esto escribe Apocalipsis, y estamos más o menos por el año 90, 95 después de Cristo, ¿sí? Y Juan escribe con un amor, con un corazón, le dice: el amado, a quien amo en la verdad, a quien amo en la verdad, ¿sí? La relación entre el anciano Juan y Gallo era de amor y de confianza. Hay un amor que es una amistad de mutua confianza, ¿sí? De un sentimiento que no nace en el corazón humano, sino de un sentimiento, una estima y una confianza que tiene una razón de ser, ¿sí? Y esa razón de ser es la persona de Dios, es la persona de Cristo, ¿sí?, que es la verdadera razón por la cual puede fluir un amor sincero entre dos amigos, entre dos personas que se estiman, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí Gallo era amado por Dios porque había decidido abrazar la verdad de Jesucristo. Entonces Gallo es amado por Dios y era amado por Juan también, porque Juan también amaba a Dios, porque había creído en Jesucristo. Entonces la razón de esta amistad amorosa, sincera, llena de confianza, tenía una sola razón: se basaba en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio que ambos hombres habían abrazado, que ambos hombres en un momento de su vida creyeron en su pecaminosidad, pero también aceptaron su pecaminosidad y creyeron en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Así que eso es lo primero. Por eso es que de este corazón regenerado de Juan, de este corazón que ha venido siendo limpiado por el Espíritu Santo durante años, ¿sí?, Juan entonces expresa un sano deseo, un sincero deseo hacia Gallo. ¿Y cuál es ese deseo entonces ahora? Y ese deseo que tiene él está libre de egoísmo, está libre de envidia, está libre de orgullo y está libre de hipocresía también. Porque va a hablar de la prosperidad, ¿sí? La prosperidad en todo, la prosperidad en la salud y la prosperidad espiritual. Pero este corazón sincero de Juan, si está libre de estas cosas, libre de hipocresía, libre de envidia, libre entonces de orgullo, libre de todas estas cosas. Libre de envidia porque cuando se trata de prosperidad, alrededor, ¿qué cosa hay? Hay envidia, hay celos y hay hipocresía. Hay mucha gente que se une hipócritamente porque algo va a recibir de allí, ¿sí? Pero el corazón de Juan es un corazón no como el del mundo, sino es un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tiene un deseo sano hacia su hermano en Cristo y amigo en Cristo, Gallo, ¿sí? Juan, ¿qué es lo que expresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que él expresa? ¿Sí? Juan primero entonces le habla, amado, dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, querido amigo, ¿sí?
¿Cuántas personas pueden decir de nosotros los creyentes, querido amigo, entrañable amigo, verdadero amigo? ¿Sí? Pero Juan podía decir esto entonces, ¿sí?, de Gayo. Y vamos a ver entonces por qué motivo, ¿sí? Ahora Juan desea entonces que él prospere en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Parece raro, pero el discípulo de Jesús, Juan, ¿sí?, hace un énfasis en la prosperidad material y la prosperidad física, la salud, ¿sí? ¿Por qué hace un énfasis en eso? Lo pone en primero y segundo lugar. En primer y segundo lugar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Juan entonces le expresa a Gayo que prospere en todo, ¿sí?, y que tenga salud también? ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Gayo ya tiene la prosperidad espiritual. Aquí dice claramente, así como prospera tu alma, ¿sí? Así como prospera tu alma. No está diciendo y que prospere tu alma, no, sino así como prospera tu alma, dice, ¿sí? Él está bien espiritualmente porque ha decidido creer en la verdad que Juan en algún momento le testificó a él acerca de la persona de Cristo. Y la semana pasada veíamos acerca de el llamado que tenemos todos los creyentes a testificar acerca de Jesús, a dar testimonio. Y Juan había dado testimonio a Gayo acerca de la persona de Jesús. Y cuando Gayo escuchó el testimonio, ¿sí?, cuando a Gayo se le testificó del Evangelio de Cristo, este hombre abrazó la verdad, este hombre creyó en Jesucristo. Y no solo creyó en la verdad, sino que decidió vivir de acuerdo a la verdad gloriosa de Dios. No solamente se trata de creer, sino que se trata de vivir conforme a esa verdad gloriosa. Se trata de eso. Y Gayo hizo ambas cosas. La vida de Gayo fue una vida ejemplar espiritualmente, una vida ejemplar de su fe en Jesucristo, una vida ejemplar en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto de todo su ser. Entonces él había prosperado espiritualmente. Y por eso es que Juan le dice, así, hermano Gayo, como tú has prosperado espiritualmente, yo también deseo que tú prosperes en todas las demás cosas y también que prospere tu salud, ¿sí? Por eso es que Juan le desea estas cosas, ¿sí? Le desea entonces prosperidad en su trabajo, en sus negocios, en sus planes, en su empleo, en sus propósitos, en sus inversiones, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, ¿sí? Y también le desea la salud física para que esté activo en todas sus capacidades y pueda funcionar eficientemente en todos sus negocios y todas sus responsabilidades que él tenía que hacer. Dos términos, quiero hacer un pequeño paréntesis. Prosperar es un verbo que está en tiempo presente y en una voz pasiva, ¿sí? Y la voz pasiva gramatical señala algo importante, ¿sí? Señala que es Dios el agente que está explícito o implícito en la acción, ¿sí? Que Él sea prosperado quiere decir entonces en la voz gramatical que está aquí en forma pasiva, quiere decir que Gayo va a recibir la bendición de parte de Dios, porque quien está activamente implícito en esta acción es Dios mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita usted está sentado ahí donde está, usted está en una voz pasiva, ¿sí? Porque usted está sentado recibiendo un mensaje. Quien está en voz activa es su servidor. Entonces, es muy importante entender y comprender, ¿sí?, la Escritura y pedirle a Dios que nos ilumine en las palabras y en su forma gramatical en la que están escritas para no tergiversar la Escritura. Aquí Gayo no es que esté buscando la prosperidad. Aquí Gayo, producto de su prosperidad espiritual, él va a recibir de parte de Dios la bendición de ser prosperado en todo, ¿sí? Él está pasivo, él está esperando solamente de parte de Dios, ¿sí?, ser bendecido de acuerdo a como Dios lo quiera bendecir. No es alguien que ha llegado al Evangelio para buscar prosperidad, ha llegado al Evangelio para hacerse rico, ha llegado al Evangelio para tener todas las cosas. No. Entonces, ¿prosperado en qué? La palabra dice entonces que esta palabra puede significar guiar por buen camino, irle bien a uno, obtener ganancias en los negocios o tener éxito. Cualquiera de esos significados, de acuerdo al contexto del versículo, se le va a dar una aplicación, ¿ya?
Pero el sentido aquí es que la persona progrese en el desarrollo completo de su ser, para lo cual recibirá la guía de Dios y la bendición de Dios, ¿sí? Ahora, el alma a la cual se refiere la Escritura, ¿sí?, denota lo siguiente. 7 cosas puede denotar esta palabra alma, de acuerdo a donde se encuentre en la Biblia, para el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque también en el Antiguo Testamento también hay un significado. Pero en el Nuevo Testamento puede significarse, puede señalarse entonces, o puede denotar a toda la persona, el ser esencial de la persona en relación con Dios, la vida interior del cuerpo, el intelecto, la voluntad, las emociones, y 7, la vida moral y espiritual. 110 veces se repite esta palabra en el Nuevo Testamento. Pero en los pasajes, como por ejemplo Primera de Pedro 1:22, que lo voy a citar, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente en corazón puro, ¿sí? Aquí también señala a alma, ¿ok? Y así como aquí en 1 Pedro 1:22 y en 3 de Juan 2 que hemos leído, ¿sí?, que Juan dice que así como prospera tu alma, se está refiriendo a la vida moral y a la vida espiritual de la persona. A eso se refiere, ¿sí? A eso se refiere. Entonces Juan, como discípulo de Jesús, que había aprendido de Jesús también, cómo Jesús se interesaba por las necesidades físicas y por la salud de las personas. Por eso es que Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? Por eso es que Jesús, a lo largo de su ministerio, él entonces le sanó a paralíticos, a personas ciegas, sanó a personas entonces cojas, a una mujer jorobada 18 años, una mujer que tenía un problema en su columna vertebral, ¿sí?, que se iba deformando con los años y cada año iba encorvándose más y más y más y más. Usted se imagina una persona así, 18 años, ¿sí?, imposibilitada de poder hacer sus cosas, de poder caminar por la calle. Entonces, una deformación física, ¿sí?, impide a la persona desarrollarse con naturaleza. Jesús tuvo compasión de todas estas personas, de los ciegos, de los paralíticos, y los sanó a todos. Pero no solamente de estas cosas físicas, sino también de lo más básico, de lo esencial, como es el alimento. Por eso es que Jesús alimentó a 3,000 personas una vez, después otra vez a 4,000 personas, ¿sí? Y las alimentó él entonces haciendo un milagro, multiplicando 5 panes y 2 peces, para alimentar a 5,000 personas y a las 4,000 personas, después con 7 panes y unos cuantos pececillos. Entonces Juan había visto a su maestro interesarse por las personas. De ahí había aprendido él, y él dio testimonio de estas cosas. Él también se interesó, entonces, por eso, en la persona de Gayo, por el bienestar de Gayo, ¿sí? Juan sabe algo de Gayo, porque no vivían en la misma ciudad. Vivía entonces en otra ciudad Juan, y sabía que Gayo era un siervo de Dios que prosperaba espiritualmente. Por eso dice: así como prospera tu alma, ¿sí? Esto quiere decir que Gayo había progresado más en lo espiritual que en lo material, ¿sí? Gayo había dado fruto, su vida había dado fruto primero en lo espiritual, ¿sí?, en la transformación de su alma, en la progresión de su alma, ¿sí? Él había progresado mucho en su ser interior, había progresado mucho en su vida moral, había progresado mucho en su testimonio de vida, había progresado mucho en lo espiritual. Primero progresó en esta área, ¿sí? Eso fue lo que impactó primero su vida, el evangelio verdadero, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Primero, ¿sí?, va a hacer progresar tu alma, tu ser interior, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Qué diferencia tan abismal hay con el evangelio actual, el evangelio de la prosperidad antibíblica? Porque hay una prosperidad bíblica, pero hay un evangelio de la prosperidad antibíblica. Que bueno, ustedes que me escuchan predicar, ustedes saben cuál es mi posición, ¿no? Entonces, hoy hay muchos que siguen un falso evangelio, ¿sí?, donde se les predica prosperidad material, economía, vas a tener tu carro, vas a tener tu empleo, decláralo, ¿sí? Yo te declaro a ti, y no solamente eso, sino también física, salud, entonces, ¿sí?, pero sin interesarse en la prosperidad espiritual, en la prosperidad de una vida moral. El testimonio de Gayo era una evidencia bíblica del verdadero evangelio,
el fruto primero del progreso del alma, de la mente, de las emociones y de la voluntad del ser humano. La palabra de Dios había obrado primero en su mente, en su corazón, en sus emociones y en su voluntad, ¿sí? Estaba progresando, había progresado, había prosperidad espiritual en el corazón de este hombre, ¿sí? Qué gloriosa verdad brota de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Esta es la perfecta verdad de Dios, ¿sí? Cuando se lee, cuando se estudia, cuando se interpreta bíblicamente, ¿sí? Que Jesucristo con su evangelio salva a los humildes, a las personas humildes que reconocen su pecado, ¿sí? Su necesidad de un Salvador. Y de lo primero que se encarga nuestro Señor Jesucristo es del progreso del alma de la persona, del interior del ser humano, ¿sí? Ese es el orden de las prioridades para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante en lo que Él desea que cada uno de nosotros prospere, progrese. Es en el interior de nuestra persona, en nuestra vida moral, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, que estén saturadas y llenas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Como el Evangelio de Jesús no se limita solo a lo inmaterial o a lo espiritual, ¿sí? Sino que también se encarga de proteger y hacer prosperar nuestra salud y todo lo que hacemos alrededor. ¿Sí? Todo lo que hacemos alrededor. Entonces, por eso es que Juan ahora desea que a Gayo le pueda ir bien también en las demás cosas, ¿sí? En las demás cosas, ¿sí? Y esta prosperidad es causa de gozo. Versículos 3 y 4 dice lo siguiente: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Juan no se estaba refiriendo a sus hijos en sangre, no se estaba refiriendo a sus hijos, se está refiriendo a sus discípulos, los está llamando hijos, ¿sí? A quienes él les había testificado acerca de la verdad y habían dado fruto para el evangelio. A eso se está refiriendo. Gayo era uno de ellos, pero no solamente Gayo, porque aquí esto está hablando en plural, mis hijos, o sea, a muchos de los discípulos a quien él les había compartido la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto había producido, ¿sí? Había producido algo, ¿sí? Cuando la gente, por ejemplo, tiene riquezas, esto es notorio para todos, ¿sí? Para los familiares, cercanos, lejanos, para los conocidos, para los vecinos, para los no conocidos, y las personas de alrededor pueden testificar de aquella persona que tiene una riqueza, ¿sí? Que tiene éxito financiero, ¿sí? La prosperidad se hace evidente entonces, ¿sí? Aquí están los 10 ricos, las 10 personas más ricas del mundo. Usted busque en la internet y las va a conocer quiénes son. O sea, las personas ricas, uno puede señalar, las personas que tienen éxito también. Se puede conocer, se puede saber quiénes son. Su riqueza se hace evidente para la gente y la gente es testigo y da testimonio de ello. Así es que la prosperidad, sí, en el ámbito espiritual, como lo fue en el alma, en la mente, en las emociones y en la voluntad de Gayo, ¿sí? Fue notoria también, mis hermanos. Fue notoria, no solamente notoria, sino que fue muy notoria, diría yo, ¿sí? Todos daban buen testimonio de la gran fidelidad de este hermano. ¿De su fidelidad a qué? A la verdad del evangelio, que él había abrazado como su fe, esa verdad gloriosa que había transformado todo su ser y que lo había hecho prosperar espiritualmente, ¿sí? Él ya no era el viejo hombre que antes de conocer a Cristo. Él ahora era una nueva persona. Las cosas viejas habían pasado y él era nuevo en Cristo ahora, ¿sí? Este testimonio no solamente se quedó en su ciudad, sino que los misioneros que venían por allí y que habían decidido llevar el evangelio y testificar a otras partes, ¿sí? Y que Gayo no los conocía ni siquiera, pero el hecho de saber que estamos cooperando con el avance de la verdad del evangelio, entonces Gayo decía, no, yo tengo que atenderlos bien a mis hermanos, ¿sí? Aún sin ser conocidos, pero son hermanos que estamos en la misma causa, estamos en el mismo camino, tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu. Entonces, estos hermanos cuando recorrían vieron la hospitalidad, el amor, la amabilidad de este hermano y llevaron el testimonio a otras ciudades. Y cuando regresaron donde Juan, a Éfeso, probablemente ahí vivía Juan, ahí dieron testimonio acerca de Gayo. Pero no solamente acerca de Gayo, sino también dieron testimonio acerca de un tal Diótrefes,
que era el principal de una iglesia. Este hombre, ahorita vamos a ver, este hombre era todo lo opuesto a Gayo. Pero los misioneros dieron testimonio de ambos, tanto de Gayo como de Diótrefes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver las características de este otro hombre, ¿sí? Pero el testimonio que dieron ellos, ¿sí?, le produjo un gran gozo a Juan, ¿sí? Esta prosperidad espiritual llegó a oídos de Juan y le produjo gran alegría, ¿sí? Porque sus discípulos, que vivían lejos de él, ¿sí?, y que vivían bajo un mundo hostil, un mundo de gente egoísta, un mundo de gente mala, envidiosa. Para un botón y un ejemplo, Diótrefes, ahorita vamos a verlo cómo es, ¿sí? ¿Ya? Pero en medio de esas circunstancias hostiles, egoístas, ¿sí?, en medio de esas circunstancias, los discípulos de Juan, a quien él les había testificado, ¿sí?, ellos seguían andando en la verdad, y eso le produjo un gran gozo en el corazón a Juan, ¿sí?, en el corazón a Juan. Mientras que Diótrefes le negó la hospitalidad a los misioneros, Gayo sí los recibió con gozo, ¿sí? Bueno, mis hermanos, Gayo, como dice aquí en la Escritura, continuaba andando en la verdad. Es decir, ha seguido el ejemplo de Jesús, seguía el ejemplo de Jesús. Y como dice 1 de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted de creyente? ¿1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, 10 años, 15 años, 20 años? ¿Cuántos años tiene usted de creyente? Ahora la siguiente pregunta es, ¿anda usted como Cristo? ¿Sí? ¿Interesado por las personas? ¿Interesado por el necesitado? ¿Anda usted como nuestro maestro, ¿sí?, que tuvo amor, compasión y misericordia por las personas necesitadas? Aquí dice entonces 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, hay muchos otros aspectos que debemos considerar acerca de cómo Cristo ha andado en este mundo, dándonos ejemplo a nosotros, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí entonces? Cuando los creyentes andan en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio de Jesucristo, ¿sí?, su prosperidad espiritual, la prosperidad de su mente, de sus emociones y de su voluntad es causa de gran gozo y felicidad para Dios, para el reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven reflejando el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, ¿sí?, por todas las demás personas, ¿sí? Y es un gozo para Dios, es un gozo para los creyentes, es un gozo para la iglesia y es un gozo para los desconocidos que también testifican acerca de esa forma como se conduce un creyente. 5, Juan alaba a su amigo por conducirse fielmente, ¿sí? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, dice a los hermanos, especialmente a los desconocidos, mire, ve, ¿sí?, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, ¿sí? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan alaba a su amigo por conducirse fielmente, porque ha dado pruebas visibles de andar en el Evangelio, ¿sí? Un hombre hospitalario, y para ser un hombre hospitalario, él tuvo que albergar a los creyentes, a los misioneros y aún a los desconocidos en su casa, dándoles comida y aún dinero para que continúen su viaje, porque de esa manera iban a expandir el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, ¿sí? Y para que una persona sea hospitalaria debe ser amable, atenta, de un corazón dispuesto para desprenderse, acomedido, gentil, ¿sí? Y eso solamente puede ser un cambio, una obra del Espíritu Santo en las personas de nosotros. Implica prestar ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los desvalidos, de los menesterosos y de los necesitados. Esta era una obra de amor, ¿sí?, por un creyente fiel a Dios como Gayo, que con estas obras daba testimonio de su fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y Juan lo exhorta a Gayo que continúe, que lo haga, y que lo haga, le dice entonces, para que en todo Dios sea alabado, ¿sí?, de una manera digna a Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Mis hermanos, es nuestra tarea y no es la tarea del mundo.
Es nuestra tarea como creyentes de preocuparnos de la gente, porque hay muchas personas que necesitan del amor y del cuidado de Dios. Y Dios va a ofrecerle amor, cuidado y provisión a todos esos necesitados a través de hijos fieles que han prosperado primero espiritualmente. Las personas deben entonces saber que cuando nosotros testificamos acerca de Cristo, no solo lo hacemos en un ámbito espiritual, sino que nuestro testimonio de vida va respaldado por nuestras buenas obras, ayudando al prójimo. Para ver la otra cara de la moneda, ¿sí?, tenemos el versículo del 9 al 10. A Diótrefes, dice, yo he escrito a la iglesia, dice, ¿no? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice Juan. ¿Cómo es este hombre que está a cargo de la iglesia allí? Juan da testimonio entonces del carácter y de sus obras de este hombre, Diótrefes, ¿no? No sé si pueda decir yo hermano Diótrefes, pero por las evidencias que hay aquí, me quedan mis dudas. Era un engreído, era jactancioso, era arrogante, le gustaba tener el primer lugar, no era hospitalario, rechazaba la autoridad de Juan, porque cuando Juan le escribe, él no quiso leerle esa carta a la iglesia. No quería estar bajo autoridad de Juan. Era un líder en la iglesia y usó su posición para su propio provecho egoísta. Le gustaba tener el primer lugar. En vez de servir a la iglesia, él es orgulloso, egoísta, quiere gobernar la iglesia para sí mismo y para sus propios intereses. La conducta de este hombre era hablar maliciosamente en contra de Juan y de los discípulos de Juan. Y no solamente sus palabras, sino sus hechos también eran malos, porque negaba el hospedaje a los misioneros y la comida también, y la hospitalidad, ¿sí? Con lo cual, con sus hechos, él estaba poniendo obstáculos al progreso de la palabra de Dios, al avance del reino de los cielos. Y además de esto, para cerrar el testimonio de este hombre, ¿sí?, impedía que los hermanos que tenían buen corazón en la iglesia, ¿sí?, que deseaban ser hospitalarios con los misioneros, ¿sí?, si lo llegaban a hacer, él, como tenía autoridad, los expulsaba de la iglesia. Así era este hombre. Esa era la característica, totalmente opuesta a Gayo, ¿sí? Totalmente opuesta. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice la Escritura, ¿no? Si él decía ser creyente y que seguía a Jesús, realmente su andar decía todo lo contrario. Versículo 11 y 12 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces Juan exhorta a Gayo, para ir terminando, ¿sí?, a que haga lo bueno, que no imite las malas obras como la de Diótrefes, ¿sí? Porque el que hace lo bueno es de Dios, dice. El que hace lo bueno es de Dios. Las personas que permanentemente dejan el control de su vida al Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sí?, sus obras tienen un origen espiritual en la persona de Dios, en la verdad de Dios, ¿sí? Y este es un verdadero creyente que va dando testimonio de la verdad, ¿sí? Juan le presenta a Gayo finalmente, después de haberlo elogiado, después de haberle dicho: amado amigo, ¿sí? Me gozo, me alegro, porque tú has dado fruto del Evangelio, ¿sí? Tu alma, tu ser, tu vida moral ha prosperado, ¿sí? Y yo te amo y te estimo, y veo lo que estás haciendo y cooperando con el avance del reino de los cielos. Entonces mi oración y lo que yo deseo para ti, mi hermano Gayo, es que tú también prosperes en todas las demás cosas, que tengas salud, para que con estas dos cosas puedas seguir siendo un instrumento útil en las manos de Dios para el avance de su evangelio en el mundo. Y le dice: no sigas lo malo, no imites a este hombre, ¿sí? Imita lo bueno. Y al final le dice: pero te voy a dar un ejemplo, ¿sí? No me voy a poner yo como ejemplo, sino a otro hermano, a Demetrio. Y le dice entonces:
Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, la causa por la que Juan menciona a Demetrio, ¿sí?, es por el buen testimonio de este hermano, ¿sí? Y él da tres razones. Todos hablan bien de él. Todos hablan bien de él. ¿Será que todos hablan bien de nosotros, hermanos? ¿Tus padres hablan bien de ti? ¿Tu mamá habla bien de ti, joven, señorita, adolescente? Hermano, ¿tu esposa habla bien de ti? ¿Tu esposo habla bien de ti, hermana? ¿Tu familia que vive lejos habla bien de ti? ¿Tu vecino de al frente habla bien de ti? ¿Toda la cuadra donde tú vives habla bien de ti? Si tú vives en un edificio de 4 o 5 pisos, los 4 o 5 pisos, los 10 pisos hablan bien de ti. Aquí hay un hombre del cual todos hablan bien de él, Demetrio. Y no solamente todos hablan bien de él, sino que la segunda razón que le da Juan a Gayo, él le dice, la verdad habla bien de Demetrio, ¿sí? La verdad, ¿y a qué se refiere? La palabra de Dios misma testifica de que este siervo es un fiel seguidor, amante de la verdad, que es un oidor de la palabra, pero es un hacedor de la palabra de Dios. Tenía una conducta clara que daba evidencia que su vida era guiada por la verdad de la palabra de Dios. Y había frutos dignos de arrepentimiento. Tercero, Juan mismo da testimonio y habla bien de él, porque lo conoce personalmente, ¿sí? No le han contado quién es, ¿sí? Lo conoce personalmente. Así que, mis hermanos, conclusión, Juan desea que Gayo progrese en todo, que prospere materialmente, porque es un buen hermano fiel a Dios y a sus planes de Dios y a los planes de Dios, ¿sí? Juan sabía que Gayo era un hombre hospitalario con los hermanos que servían en expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan desea que Dios lo prospere materialmente y que le dé salud para que este fiel hermano siga cooperando con la verdad del evangelio y siga dando frutos, ¿sí? No era una persona egoísta que iba a usar el dinero para sí mismo, solo para su propio provecho, para vivir cómodamente, para vivir plácidamente, para vivir dándose vacaciones, para vivir dándose viajes, ¿sí?, o acumulando riquezas para él, sino que Gayo, con su buena administración de sus recursos, que Dios le iba a prosperar, ¿sí?, la forma de honrar a este hombre a Dios era ayudando a los necesitados, a los desvalidos, especialmente ayudando a todos aquellos que expandían y dando testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso, amados hermanos, leyendo con detenimiento esta epístola y deteniéndome en lo que Juan le escribe, ¿sí? Yo creo que Gayo, cuando él ayudaba a los misioneros, no tenía muchos recursos. Era escaso de recursos, pienso yo. Porque al ver Juan cómo este hombre sirve a Dios, él desea que él prospere en todo, ¿sí?, y que tenga salud. Porque si tuviese todos los recursos, entonces no sería un deseo de Juan, una petición, una oración de Juan. Así es que pienso yo que Gayo servía fielmente a Dios, ayudaba a los demás con recursos muy escasos, ¿sí?, en tiempos de escasez, ¿sí? Y hermano, para este hombre, para Gayo, en tiempos de escasez, ¿sí?, nunca le iba a faltar recursos en su mesa, ¿sí?, porque estaba en la lista de los generosos, ¿sí?, no de los indolentes, no de los egoístas, no de los tacaños, ni de las personas que no tienen misericordia, ni de los ávaros, ni de la lista de los más ricos, no estaba en la lista de los egoístas, no estaba en la lista de los que solamente ven para sí y no le importa lo que pase con el vecino, no le importa lo que pase con la otra persona, ni aún le importa que pase con la familia. Él no estaba en esa lista, él estaba en la lista de los generosos, de los hospitalarios, de los amables, de los generosos, de los que se desprendían, de los que aunque con escasez ayudaban. Proverbios 11, 24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, dice el libro de Proverbios. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, dice. El alma generosa será prosperada, ¿sí? El generoso es prosperado por Dios. Isaías 32, del 7 al 8, dice: las armas del tramposo son malas, trampas, intrigas, inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado, dice, ¿sí? Por sus generosidades será exaltado. El generoso pensará generosidades, o sea, el generoso siempre va a estar pensando cómo ayudar a los demás, ¿sí? Siempre va a estar pensando cómo ayudar a una persona, aún así sea un desconocido. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo atender? ¿Cómo, si no tiene recursos, él por pensar en eso va a tener sabiduría para unirse con otra persona, con un vecino, con otro amigo, juntar recursos y ayudar a un huérfano, ayudar a una viuda? En el trabajo donde estoy, en estos días tenemos compañeros que están delicados de salud. Ayer falleció la mamá de una hermana, de una compañera, ¿sí? Única hija. Y yo me sorprendo, hermanos, porque tenemos un chat también ahí con los compañeros de trabajo. Días antes del día viernes, cuando se supo que las cosas estaban empeorando, a alguien se le prendió el foco y dijo: vamos a reunir recursos. Aquí está el número de cuenta, compañeros, el que quiere y desea aportar, por favor, bienvenido será. Mis hermanos, en 3 horas se recaudó una gran cantidad de dinero entre los 20 o 30 personas que somos en la planta nada más, ¿sí? Y pudimos distribuirle a 3 familias recursos por esta crisis que pasa. Y yo miro ese ejemplo del mundo y miro la iglesia, y ¿dónde están las almas generosas que puedan levantarse y decir: hermanos, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo, vamos a juntar de la escasez que tengamos, y vamos a reunir, vamos a ayudar, a apoyar? Pero el mundo a veces nos da mejores ejemplos. Pero el alma generosa es prosperada por el Señor. Entonces, para volver al tema y cerrarlo, Gallo era hospitalario y generoso en medio de su escasez. Como les digo, eso es lo que yo pienso. Pero ¿sabe qué? Algo que no pienso, sino algo que dice la Escritura, si les puedo citar. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 4 dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿sí? Les hacemos saber, dice Pablo a la iglesia de Corintios, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, estaban en tiempos de tribulación, en tiempos de mucha angustia, ¿sí? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pero esa tribulación no les robó su gozo, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Esta era una iglesia pobre. Estas iglesias de Macedonia estaban en tribulación, estaban en angustias, estaban en gran necesidad, estaban en pobreza, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, ellos decidieron voluntariamente apoyar a otros hermanos, ¿sí? Y conforme a sus fuerzas, y aún mucho más allá de sus fuerzas, o sea, conforme a sus limitaciones y más allá de sus limitaciones, pudieron reunir una ofrenda y enviarla a Jerusalén. ¿Y qué pasaba en Jerusalén? Según el libro de los Hechos, ¿sí? En Jerusalén, que había crecido una población de creyentes, había escasez de alimento, había hambre, y los hermanos de otras iglesias como Macedonia se preocuparon por el bienestar de sus hermanos. No había entonces ahí, había escasez, había hambruna, pero los hermanos de otras ciudades de Macedonia se preocuparon por sus propios hermanos, y aunque ellos estaban en tribulación, en angustias y en problemas, ellos decidieron: no, tenemos que apoyar como sea a nuestros hermanos. Nosotros estaremos limitados, pero no vamos a guardar, no vamos a ser egoístas, no. Vamos a reunir
de lo que tenemos, ¿sí? Y aún más allá de lo que tenemos, sí enviaron una ofrenda. Entonces, amados hermanos, aún de la escasez, aún de tu escasez, tú puedes ser un alma generosa en estos tiempos de pandemia. Estos tiempos de pandemia son una oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad el día de hoy? Hoy hay una realidad de 10 hombres más ricos del mundo que con sus riquezas, 540 millones de dólares que han acumulado, pueden entonces, mis amados hermanos, cubrir el gasto de las 20 naciones más la Unión Europea de su gasto por esta pandemia que han tenido, imagínense. Y esos países son el 85% de la riqueza mundial representan. Hoy hay esa realidad, ¿sí? Pero hay una realidad, mis amados hermanos, nacional nuestra, aunque esta realidad internacional también tiene impacto, pero tenemos una desaceleración de la economía nacional. El país, ¿sabe usted? Nuestro país, este año se ha endeudado por 100 años, estamos endeudados por 100 años. Es una decisión que ha tomado el gobierno para contener el COVID y financiar el gasto público. Esto, por supuesto, va a traer un impacto a cada ciudadano, a cada una de nuestras familias. Miles de despedidos hay, miles de familias que se han quedado sin generar ingresos para su canasta familiar. Miles están a punto de perder sus bienes, su casa, su departamento, porque están endeudados con el banco y no hay cómo pagar. Miles se han endeudado con clínicas para poder atender y salvar a sus familiares. Miles se han endeudado con una funeraria o con un cementerio para poder darle una digna sepultura a su familia. Al día de hoy, o al día de ayer creo, en el Perú son 46.300 peruanos fallecidos por esta pandemia. Son 46.300 familias, quizás, porque a veces han muerto padre e hijo, pero aproximadamente un número similar de miles de familias que están con un dolor, que están de luto. Viudas que se han quedado sin el esposo que generaba ingreso, o viudos que se han quedado sin la esposa, hijos que se han quedado huérfanos y se han quedado sin los padres que trabajaban para sustentar el hogar, huérfanos que se han quedado sin el padre que les ayudaba a pagar los estudios. Esa es la realidad que tenemos, mis amados hermanos, y mucha otra realidad, ¿sí?, de dolor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Como dice Juan 4:35, alza vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Iglesia, despierta, despierta, alza tus ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y creo que esta será de repente la última siega que haya antes que nuestro Señor Jesucristo venga. Iglesia, alza los ojos y mira, ¿sí? Las familias de estos 50,000 peruanos, ¿sí?, necesitan que se les testifique de la verdad, necesitan al lado personas compasivas, amorosas, misericordiosas, bondadosas, hospitalarias, generosas, que los acompañen en su dolor. Y para eso estamos nosotros aquí, la iglesia. Para eso tenemos vida el día de hoy. Para eso estamos de pie y estamos con salud. No para que descanses plácidamente. Este es el campo que Dios le presenta hoy a la iglesia, a cada uno de sus hijos, los creyentes, ¿sí?, para testificar de la verdad del Evangelio, de su Hijo Jesucristo, a todas estas familias y a muchas otras más, ¿sí?, a todos estos hogares que se han destruido, porque esta pandemia ha traído también un incremento de divorcios, para mostrarle entonces a todas estas familias, ¿sí?, nuestras buenas obras, llenas de generosidad, llenas de bondad, llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de compasión. Hermano, imita lo bueno, no sigas lo malo de este mundo, no seas egoísta, no te encierres, no seas indolente con el dolor que hay actualmente, ¿sí? Si realmente eres un hijo de Dios, entonces aprovecharás este tiempo de pandemia para ser hospitalario y ser generoso. Así es que, si esa es la intención de tu corazón, Dios que conoce las intenciones de tu corazón, ¿sí?, así tú tengas escasez, Dios hará prosperar el trabajo de tus manos, porque su bondad, su amor, su misericordia, ¿sí?,
para atender a las viudas y huérfanos de este mundo, lo hará a través de ti, mi hermano. A través de ti, a través de mí, a través de todos los creyentes, ¿sí? Este es un tiempo para experimentar la prosperidad bíblica, ¿sí? En todos los aspectos, material, salud y espiritual. Si tenemos salud, es una bendición el día de hoy, pero muchos tienen salud para sus propios planes egoístas. Y muchos les va bien, ¿sí? Tienen trabajo ahora, pero solamente para su propio gozo y su propia felicidad nada más. Bien, mis hermanos, entonces, el requisito de todo progreso, primero que todo, es así como prospera tu alma, así como prospera tu vida moral, así como prospera tu vida espiritual, así como progresa entonces la forma como piensas, tus emociones, tu voluntad, agradando al Padre, ¿sí? Bien, mi amado hermano, entonces yo también deseo que todos los creyentes que tengan esta prosperidad y este progreso espiritual, Dios les prospere en todo y que tengan salud, mis amados hermanos, ¿sí? Porque aún habiendo escasez, ¿sí?, Dios traerá algo más a tu mesa para que tengas la oportunidad de ser generoso con el prójimo, ¿sí? De ser generoso con el prójimo. ¿Por qué? Porque el alma generosa prosperará, ¿sí? El generoso piensa generosidades y por su generosidad será exaltado, será exaltado. Puede ser que Dios te prospere para ayudar a una persona. Hazlo, mi hermano. Puede ser que Dios te prospere para ayudar a 2 familias. Hazlo, mi hermano. Puede ser que Dios te prospere para ayudar a más familias. Hazlo, mi hermano. Hazlo. Que Dios bendiga su palabra. Y que esta pandemia sea la oportunidad, ¿sí?, de que podamos entender y podamos alzar nuestros ojos y mirar que los campos están blancos para la siega, para testificar, para ser testigos del Evangelio que ha producido cambios en nuestra vida. Y testificar no solamente con nuestras palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. Y no solamente con el testimonio de nuestra vida, sino con las buenas obras, de unirnos, de estar juntos, para cooperar, para ayudar. Ojalá hagan muchas más almas generosas en la iglesia. Sé que hay algunos hermanos que son generosos, pero todos los creyentes debemos de tener un corazón generoso, no avaro, no tacaño, no guardando para sí, no participando. A veces hemos llamado, hermanos, ¿quiénes quieren dar una ofrenda de amor para tal familia, para tal persona? ¿Cuántas veces tú has participado de ese llamado del Señor? El que reparte mucho, dice, mucho se le dará. Pero el que guarda para sí acumula pobreza nada más. Si es que en tu vida, en esta área de la economía, siempre estás endeudado, siempre tienes problemas, siempre te andan buscando las entidades financieras, siempre te busca el vecino, la familia, porque le debes plata, mi amado hermano, tú no estás andando en la verdad. No estás andando en la verdad gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, ¿cómo vas a poder ayudar a otros? No tienes cómo. ¿Sabes por qué? Porque estás en un desorden en tu vida. En un desorden en tu vida. Que Dios nos bendiga a todos los creyentes, ¿sí? Progresando y prosperando nuestra vida espiritual, nuestra vida moral. Y que juntamente con eso nos bendiga con bendiciones para ayudar a los huérfanos de este mundo, a los huérfanos de nuestra nación, para ayudar a las viudas, a los viudos, para ayudar a los ancianos que se han quedado sin hijos, quienes trabajaban y los sustentaban. Mi amado hermano, el gobierno no lo va a hacer. Para eso Dios ha dejado su iglesia, para mostrar amor, misericordia, bondad, hospitalidad, generosidad. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor mi Dios. Bendecimos su santo nombre y le damos gracias, porque no podemos tener una mente cerrada, sesgada, solamente, Señor mi Dios, mirando un lado desde nuestra perspectiva. Y Señor mi Dios, qué diferente es mirar las cosas cuando son alumbradas por tu palabra, Señor, la luz de tu verdad. Muchas gracias, Señor, por esta verdad gloriosa.
que alumbra nuestros corazones, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos da esperanza, que nos anima, que nos fortalece y que nos ubica verdaderamente donde debemos estar todos los hijos tuyos, Señor. En este tiempo de angustia, de dolor, de tristeza para muchas familias, para muchos hijos, para muchas mujeres, para muchos hombres, para muchos ancianos, Señor, aquí estamos tus hijos, para que hagas prosperar, Señor, nuestra vida espiritual, para dejar de ser, Señor mi Dios, creyentes infieles, sino ser creyentes de buen testimonio, por nuestra conducta, por nuestra vida, por nuestra vida matrimonial, vida familiar. Y Señor mi Dios, por esa bendición, tú nos permitas participar, Señor mi Dios, para atender a tanto necesitado en nuestra nación y en el mundo entero. Perdona, Señor mi Dios, a todos aquellos que siempre dicen que no tienen que compartir. Y no es que no tengan, sino que están en pecado. Pero Señor mi Dios, tú eres un Dios misericordioso, para que siempre tengamos nosotros abundancia para compartir y repartir con generosidad, aún de nuestra escasez. Gracias, Señor. Haz de la iglesia, de todas las iglesias en el mundo entero, en este tiempo de pandemia, Señor, iglesias generosas, dadivosas, misericordiosas, amorosas, en unidad, que se unan los hermanos, que se unan los pastores, que se unan los ministros para ayudar a una población que cada vez va siendo más y más pobre por la riqueza de los hombres, Señor mi Dios, que han acumulado para sí una riqueza deshonesta. Tú los juzgarás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias. Bendiciones.